Bueno, pues buenos días de nuevo a todas y a todos. Continuamos en estos encuentros sobre las relaciones Unión Europea-CELAC, crear certidumbre ante los desafíos globales y comunes. Y vamos a pasar al segundo tema de discusión de esta jornada en base a esas prioridades, a esa agenda y digamos, declaración resultado de la cumbre Unión Europea-América Latina que tuvo lugar bajo presidencia española de la Unión Europea en julio de 2023 en Bruselas. Y en esta ocasión vamos a dedicar la mesa a hablar de comercio, transformación digital y la agenda de inversiones de la Global Gateway. Es uno de los temas fundamentales a la hora de trabajar precisamente esa cooperación, ¿no?, en torno a lo que es uno de los grandes desafíos, como es la transformación digital, pero también en ver cómo a través de las relaciones económicas podemos fortalecer esas relaciones y también cómo enfocar correctamente esa inversión que nos ayude a avanzar juntos. Tenemos 4 panelistas de excepción, de nuevo de manera, digamos, híbrida, con 2 panelistas de manera presencial y 2 panelistas que por motivos de agenda finalmente no han podido acompañarnos, pero que agradecemos nos hayan dedicado su tiempo y el interés por estar aquí con nosotros. Vamos a dar en primer lugar la palabra a Christian Gimmers, el expresidente de DIRELAC, el Instituto Interdisciplinario para las Relaciones entre Unión Europea, América Latina, África y el Caribe. Es vicepresidente de la Robert Triffin International Foundation, de la UCL de Louvain, y bueno, pues un destacado economista con amplia experiencia en el análisis de la economía de la región latinoamericana. Le damos la bienvenida, pero la bienvenida porque también ha participado ya en numerosas actividades y cursos de la Fundación. Cristian, muchas gracias también por haber hecho el esfuerzo de venir desde Bélgica hasta Guadalupe, y la audiencia es toda suya. Gracias, estoy muy agradecido a la Fundación Just de invitarme otra vez, y especialmente a Miguel, a pesar de que él sabe que voy a decir cosas que no siempre son muy agradables escuchar, pero es mi profesión que lo hace. Soy probabilista y entonces empiezo con la idea muy buena de Miguel. El lema de esta reunión es crear certidumbre, ¿no? Y el problema mío es que como probabilista, la única certidumbre que tengo en este momento, según los modelos econométricos que manejo, es que en 25 años, es decir, en el 2050, efectivamente vamos a llegar a net cero emisión de CO2, pero no por la razón que la gente piensa, sino que porque ya, Miguel, tú vas a tener que apagar la luz porque ya no habrá nadie. Nuestra sociedad, por lo menos, o va a desaparecer físicamente o estaremos en la edad de la piedra, sin emisión, porque las cifras son espantosas e incluso no se comunican para no desesperar a los dirigentes y sus electores. Bueno, vamos a ver eso muy rápidamente. Entonces, no desarrollo aquí más el hecho de que estamos en una crisis sistémica que tiene varias facetas. Me concentro en el hecho de que este cambio climático, que es la única cosa irreversible. El cambio climático es irreversible. Todo el resto, las otras crisis, son reversibles. Incluso en economía bastaría que los bancos centrales inyectan más y se puede salir de cualquier crisis financiera. Pero la del cambio, no. Y ya, según mis criterios, demasiado tarde, una sola cifra sería necesario ya desde ahora aumentar la inversión en energía limpia de más o menos 3% del PIB mundial, lo que significa para América Latina multiplicar para 5,5 veces sus actuales inversiones en energía limpia. Eso en punto del PIB son también del orden de 2 a 3% inmediatamente más de esfuerzo. Y no es lo peor, África es peor y
y Asia también. Entonces, le dejo medir la distancia que nos queda para lograr. Bueno, no voy a desarrollar más eso, sino que enfocarme en lo siguiente. Porque otra certeza que yo tengo, pero es una creencia, es que la solución para mí es la alianza estratégica, pero de verdad, no en palabra, como hasta ahora desde 25 años, de hacer una alianza estratégica con América Latina y el Caribe. Entonces, el planteamiento siguiente, ¿por qué? Juntando dos enfermos graves, se podría nacer un conjunto sano. Yo creo en eso soy optimista, no en el resto, pero eso sí que lo creo desde años. Bueno, vamos a ver eso, ¿por qué la solución? Bueno, las cumbres tienen 25 años, y algunos resultados, no contesto eso, muchos esfuerzos, mucha gente interesante hicieron cosas positivas, pero el resultado para enfrentar los retos actuales para mí es nulo, cero. No hemos atacado los verdaderos problemas. Porque yo tengo una explicación chocante, es porque seguimos aplicando las recetas del siglo XIX de la diplomacia, es decir, el top-down. Lo que propongo con mi asociación ya desde tiempo, especialmente para las cumbres birregional, es revertir el proceso. Es decir, empezar con un bottom-up de los expertos. Las administraciones nacionales de ambas regiones deben estar puestas en red permanente, el Internet lo permite, y ellos deben aprender a crear confianza y propuesta. No decidir nada, pero este trabajo lo tienen que hacer a puerta cerrada para crear confianza y para que por fin ellos puedan hablar sin temer a sus propios ministros, que ahí mi experiencia de medio siglo en eso, tanto en Europa como en África y en América Latina, es el problema, que actualmente estamos trabajando en situación verticales y se pide a los decidores, que son los diplomáticos, los ministros, decidir en temas que no son competentes. Los expertos son competentes, pero no pueden decidir. Entonces hay que hacer dos pisos bien claros. La responsabilidad de la decisión debe seguir, como es actualmente el caso, Coreper, embajador y ministro o jefe de Estado, pero los expertos deben tener amplia libertad de consensuar solución y propuesta, a nivel técnico primero, pero eso ayuda a los ministros y los embajadores a tener toda la información. Bueno, eso lo tengo en unos esquemas aquí. Bueno, eso es el método aplicando a las cumbres que se sigue hoy en día y desde 25 años. Y como Einstein lo dijo, es estúpido mantener un método que no ha dado resultado suficiente. Entonces hay que cambiar el método. Entonces lo que propongo es lo siguiente: el nivel 1 entre técnico significa experto, y administraciones nacionales, que son competentes, uno por ejemplo en macroeconomía, otro en medio ambiente, otro en salud, etc. Son ellos competentes y ellos deben generar una dinámica de grupo que crea confianza mutua entre países. Se hace eso y el informe va a los responsables, Coreper, ministro, ellos tienen la alta función de decidir y eso no hay que tocar. Y hay que agregar un debate público. Y eso se tiene que hacer primero a nivel de cada región y después a nivel conjunta. Los dos pisos, el nivel técnico europeo con latinoamericano en red de Internet, después el consenso pasa a los decidores a nivel de la CUM. Eso es mi propuesta fundamental. Ahora, quisiera volver atrás, abajo, en el otro tema que quisiera desarrollar, que es lo siguiente. ¿Por qué podría funcionar juntar dos enfermos?
me di cuenta como economista que las enfermedades de Europa y de América Latina no son tan diferentes. El nivel es diferente, pero estamos con los mismos virus, porque compartimos los mismos valores y métodos, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, parece una paradoja, pero podemos, por los argumentos siguientes, si cambiamos el método tal como lo expliqué y crear esta dinámica de grupo, podemos acelerar el grado de conciencia y descubrir las complementariedades en términos de productividad y de cadena global de valores, aumentar nuestro peso internacional y volver a tener voz en lo multilateral que casi hoy en día está perdido. Eso gráficamente se trata de lo siguiente. Estamos tanto en Europa como en América Latina fuera del máximo del potencial, que son las curvas interrumpidas en rojo, la situación actual. Podemos, por la cooperación, usando las complementariedades entre nuestras dos regiones, pasar hacia arriba. En las flechas son las cadenas globales de valores, asociando empresas latinas con europeas y sobre todo pymes, y asociando las universidades que quieren participar en eso y que representa un potencial de 4.000 expertos disponibles gratuitamente. No hay que pagarlos porque quieren aportar su solución. No hay problema de presupuesto aquí, hay problema de método. Y entonces podemos alcanzar la frontera potencial tal como Estados Unidos o China. Y los dos mecanismos esenciales que quiero destacar, pero convendría mucho más desarrollo técnico que podemos hacer en el debate si lo quieren, pero veo dos cosas prioritarias. Primero, los servicios, lo que se llama en términos de contabilidad nacional los servicios, son el punto débil tanto de Europa como de América Latina. El retraso de productividad total de los factores es ahí que se manifiesta, tanto en Europa como en América Latina. Y en segundo lugar, el otro defecto grave en alta tecnología. Pero no se puede tener competitividad en alta tecnología si los servicios, la logística, por ejemplo, no funciona bien. Claro que Europa funciona mejor que América Latina y por eso que los dos enfermos, si cooperan, no cuesta casi nada mejorar los servicios en América Latina. Solamente con cooperación con pymes o empresa o universidad europea y viceversa. Y difundirlo a través de la red de universidad latinoamericana, que es otra herramienta fantástica, no para sacar premio Nobel, sino que para difundir lo que hace el incremento de productividad. América Latina está muriendo, tal como Europa, por falta de productividad. Tengo todos los gráficos después que vamos a dejar para el debate. Si hay preguntas, creo que Miguel quiere que yo me caiga ahora. ¿Por qué no te caigas como había dicho? Micrófono, por favor. Sí, no necesariamente querer que te calles, pero simplemente vamos a continuar con el resto de intervenciones para respetar también los tiempos. Muchísimas gracias por la intervención, por una intervención que bueno, pues, los que te conocemos ya esperamos también disruptiva, donde planteas un modelo alternativo pues, para poder precisamente hacer frente a esos desafíos que tenemos actualmente en las dos regiones y que sin duda estoy seguro que luego levantará algunas cuestiones por parte de los participantes. Vamos a pasar a la siguiente intervención. Creo que ya veo a Ramón Jáuregui en pantalla. Ramón, presidente de la Fundación Euroamérica, miembro además, nos honra decirlo, de la Academia Europea Iberoamericana de Yuste. Un placer que puedas acompañarnos, aunque sea de esta manera virtual, porque conocemos tu agenda también tan complicada y aunque hace siempre todo lo posible para estar con nosotros de manera presencial, en esta ocasión no ha sido posible, pero le tenemos online. Siempre dispuestos a escucharte, Ramón, la audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Pues encantado, muchas gracias Miguel y muchas gracias a la Fundación Yuste, que me invita a un seminario tan interesante como este.
lamento no haber podido acompañaros, pero bueno, me incorporo, aunque sea a través de online, a este debate tan interesante. La verdad es que voy a intentar ceñirme a los tres conceptos: comercio, transformación digital y agenda de inversiones Global Gateway, para ser sistemático y para responder a vuestro interés en torno a esta mesa que habéis organizado, ¿no? Empezaré por decir algo que yo creo que se ha comentado ya suficientemente esta mañana y que comparto plenamente, que fue la importancia de la cumbre de Bruselas el año pasado. A mí me parece que nunca está de más recordar que reanudamos una relación que se había peligrosamente interrumpido durante más de 8 años y que ese mérito, coincidiendo con la presidencia española del Consejo Europeo y de la presencia del señor Borrell en la alta representación, por supuesto, de la Unión Europea, de la política exterior, pues lo facilitó. Punto número 1, por tanto, recordar la importancia de aquella cumbre. Punto número 2, también recordar, a propósito de la mesa que nos trae aquí hoy, precisamente la Business Roundtable que se produjo justamente unas horas antes de la cumbre. Me acuerdo que fue el 18 de julio del año 23, cuando se juntaron y presentaron públicamente la señora von der Leyen, el presidente Lula y el presidente Sánchez la agenda Global Gateway. Creo que este también fue uno de los grandes logros de esa cumbre y, por tanto, también conviene recordarla, inclusive recordando la aportación que, por lo menos de manera un poco mediática, se anunció con un soporte financiero de 45.000 millones de euros que la Unión Europea ponía al servicio de esta agenda. Bien, dicho esto, entro en los tres temas para señalar un poco, de manera también ordenada y sistemática, posibilidades y, en cierto modo, también obstáculos al desarrollo de esta agenda que se había acordado hace un año. En materia comercial, lo recordaba antes Annika, pero bueno, está bien que nos congratulemos de que por fin, más de 10 años después, se haya ratificado por todos los parlamentos de la Unión Europea el acuerdo de asociación política, comercial, pero también de cooperación entre la Unión Europea y Centroamérica. Punto número 1, muy bien. Punto número 2, muy bueno el acuerdo con Chile, porque era necesario modernizar un acuerdo que se había firmado hace 20 años y que necesitaba adaptarse a una realidad económica totalmente diferente y que ofrecía además expectativas y exigencias de cooperación y de colaboración económica muy nuevas. También muy bien. Pero atención, dos problemas capitales: México y Mercosur. Yo creo que tenemos que ser sinceros y reconocer que tenemos un problema gravísimo si Mercosur no se aprueba. Y, por cierto, estamos viendo en los informativos de televisión en este mismo momento las protestas, ya no solo de los agricultores franceses, ahora de pronto, incluso lo vi ayer en el telediario español, las protestas de algunos sectores agrícolas españoles sobre Mercosur. Es decir, empezamos a hacer una bola de problemas que son elementos colaterales que pueden ser importantes, pero que no son nucleares y que pueden cuestionar un acuerdo fundamental. Y si Francia bloquea de nuevo este acuerdo, si es que a final de este año se consiguen materializar las negociaciones técnicas, Europa perderá una oportunidad extraordinariamente importante para relacionarse con América Latina, porque Mercosur, no lo olvidemos, es Mercosur, es el agujero negro de la relación comercial entre Europa y América Latina, que no tenemos resuelta. Y falta México, y México también tiene que resolverse, ojalá que el año que viene, pero falta. Y México tiene un acuerdo, pero hay que adaptarlo y modernizarlo, al igual que ha pasado con Chile, porque México es México. En México hay, pongamos por caso, más de 10.000 empresas europeas cooperando y trabajando allí. Es que hay cientos de vuelos semanales entre DF y las capitales europeas. Entonces, este acuerdo es imprescindible, conviene recordarlo, ¿no? En el ámbito comercial, estos son mis comentarios. En el ámbito de la transformación digital. Bueno, yo quiero recordar que hace 2 años yo estuve con la señora Vestager en Bogotá cuando se presentó la Alianza Digital Europea. Y desde entonces hasta aquí no ha evolucionado mucho la cosa. Creíamos y seguimos creyendo que América Latina
tiene con Europa un margen de cooperación económica en el desarrollo tecnológico, en la digitalización, etcétera, muy notables, porque hay talento, porque hay un margen de desarrollo tecnológico enorme por hacer allí, porque efectivamente, como decía Cristian antes, Europa tiene capacidad de poder trasladar un desarrollo tecnológico superior, inclusive un modelo regulatorio que yo llamaría una regulación ética para lo que es el mundo de la digitalización, pero atención, aquí también pongo elementos que están en este momento obstaculizando ese desarrollo, esa cooperación. Y empiezo por señalar, punto número 1, tenemos una pluralidad de empresas tecnológicas, de conectividad, de desarrollo de la inteligencia artificial y de la digitalización en general en Europa tan enorme, tenemos 20, 30, 40 compañías que no pueden competir con las compañías o con la compañía china que ofrece conectividad y ofrece desarrollo tecnológico e inteligencia artificial, etcétera, etcétera, o las americanas. Con las plataformas tecnológicas y el desarrollo tecnológico, que ya Draghi nos ha señalado que tenemos un gap brutal en Europa para con las compañías americanas y con las chinas, tenemos un problema fundamental para instalarlos, para ayudar a América Latina. Es verdad que quedan campos muy importantes por hacer. Queda el Internet de las cosas, queda la ciberseguridad, queda la digitalización trasladada a los ámbitos industriales, a las pymes, etc. Por tanto, Europa puede hacer mucho más. Pero, atención, estamos perdiendo esas oportunidades porque lo que estamos viendo en los últimos años es una presencia, especialmente china, en el ámbito de la conectividad y en el ámbito de las tecnologías de la interconectividad, que son Huawei o que son de las compañías, de la compañía china fundamental en estas materias, ¿no? Y de las plataformas tecnológicas chinas. Por tanto, señalemos, hay camino, pero ciertamente en este momento no estamos compitiendo en ese terreno, yo diría en términos de igualdad. Y por último, las inversiones Global Gateway. Bueno, también aquí es importante, tenemos una agenda. Yo creo que este fue uno de los grandes éxitos de la cumbre de la Business Roundtable que comentaba antes, porque la agenda marcó 135 grandes proyectos que América Latina tiene que abordar en los próximos años, sí o sí. Por tanto, hemos tenido la virtud de decir, por aquí tenemos que ir, y de incorporar al mundo empresarial europeo a esos horizontes de desarrollo tecnológico, de infraestructuras y de desarrollo económico en general de América Latina. Punto número 1, muy bien, hicimos la agenda. Punto número 2, Europa quiere estar ahí. Esto también está claro porque la cumbre empresarial fue en esa dirección y tenemos marcos comerciales con la mayoría de los países, vuelvo a exceptuar Mercosur, que nos permiten un ámbito, un juego muy fácil, muy claro, muy concreto de exportaciones, digamos, de marcos arbitrales en el ámbito de la negociación, de la inversión. Pero también aquí quiero señalar lo que no es tan bueno. Y no es tan bueno, por ejemplo, que el mundo empresarial europeo no conoce suficientemente Global Gateway. A mí me consta, porque trabajo mucho en esto, en cooperación con la Comisión Europea, que realmente conecto con el mundo empresarial. Ya no digo el español, que obviamente tiene más información, o el alemán o el francés, sí, pero el resto de Europa prácticamente lo sabe de esto, ¿no? Y desgraciadamente no estamos concitando la concurrencia de las empresas europeas a los concursos o a las inversiones de las que estamos hablando. Número 2, como problema también, la pluralidad de compañías. Cuando una compañía europea compite con un concurso, pongamos, para la movilidad eléctrica en una determinada ciudad latinoamericana, compite con otras europeas. Las chinas y las americanas no compiten más que con las europeas, muchas. Y por tanto, tenemos dificultades para abordar, digamos, para ganar esos concursos. Tercero, la inversión de los chinos en particular en los últimos 10 años, apoyados en la famosa ruta de la seda, va soportada en un soporte financiero muy grande. Ellos ganan grandes concursos porque tienen una facilidad financiera que Europa no tiene.
y por tanto perdemos oportunidades porque no tenemos ese soporte. Y además, desgraciadamente, conviene decirlo, las empresas europeas se quejan de que no están viendo cómo se articula la arquitectura financiera del Global Gateway en soporte, en estímulo, en ayuda financiera concreta con los bancos multilaterales para concertar, para concentrar ofertas potentes para ganar los concursos y hacer fuerte la presencia económica europea en América Latina. Yo diría que ahí están los problemas fundamentales. Con eso me he ajustado a los 10 minutos que me estabais dando y, por supuesto, estoy a vuestra disposición para poder hacer aportaciones posteriores en el coloquio. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ramón, por tu intervención y por haber, digamos, identificado esos problemas fundamentales que, al igual que has destacado esas cosas que se han hecho bien y esos acuerdos que han sido importantes, ha sido importante también el destacar esos problemas fundamentales que tenemos, como el avance de Mercosur, el tema del desarrollo tecnológico ante el potencial americano y chino, y luego pues la necesidad de que el Global Gateway tenga un impacto mayor entre las empresas digamos, europeas, ¿no? Para que puedan beneficiarse al máximo de esta herramienta. Has tocado el tema de cómo los bancos pueden realmente aplicar esta herramienta, y precisamente tenemos con nosotros a Pablo Chiesa, que es especialista en alianzas estratégicas del Banco Interamericano de Desarrollo para la Oficina de Europa, a quien le damos la bienvenida. De nuevo, tuvimos el placer de conocerle en Juste, recientemente en el curso de verano que organizamos también sobre estas temáticas, y te damos la palabra para que nos ilustres qué es lo que se está haciendo también desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias, Miguel. Buenos días. Y bueno, empiezo agradeciendo a la Fundación Juste y el Ministerio por la invitación y la organización de este encuentro. Yo también voy a articular, digamos, en el tema digital. En América Latina y el Caribe todavía hay más de 250 millones de personas que permanecen digitalmente excluidas. Y existen enormes desigualdades de accesibilidad digital entre generaciones y entre ciudades y zonas rurales. Para dar una comparación, en América Latina y el Caribe el 86% de la población está cubierta por redes de banda ancha móvil frente del 98% que es el promedio de la OECD. Y según un estudio nuestro del BID, la región necesita más de 100.000 millones de dólares al año para cerrar esta brecha, solo en tema de conectividad. Y recuerdo que la conectividad es esencial para el desarrollo socioeconómico y es esencial para lo que mencionaba Cristian también, el tema de la productividad, que es uno de los grandes males, digamos, de la región. Y trabajar de cerrar la brecha de uso y de cobertura es necesario para que todos tengan acceso a la oportunidad que ofrece la tecnología y para lograr el desarrollo social de nuestra región. Son tres los retos principales, uno que acabo de mencionar, la brecha de conectividad, otro los bajos niveles de adopción de tecnología por parte de las empresas y el otro la escasa capacidad del sector público. De 32 países de América Latina y el Caribe, solo hay 10, o sea, casi un tercio, que todavía carecen de una agenda de transformación digital. Desde el grupo BID obviamente intentamos de canalizar recursos y ofrecer a la región oportunidades a través de proyectos específicos para colmar esta brecha. Actualmente tenemos 64 operaciones de préstamo en transformación digital por un valor de más de 3.000 millones de dólares, y quería hacer solo un ejemplo porque luego me permite de reconectarme también con el tema Global Gateway y el tema de la alianza con Europa. Un ejemplo es el proyecto de Pará Mais Conectado, que es un gran proyecto de transformación digital para el estado de Pará en Brasil, que nosotros financiamos junto a la cooperación francesa. Y este proyecto va a financiar la extensión del cable submarino que une Fortaleza con la Guyana francesa para expandir la conexión a centro público, escuelas y empresas.
Y también este proyecto contribuye directamente a la iniciativa de inversión de la Global Gateway sobre la extensión del cable BEIA, que de hecho mencionaba Anika en su intervención. Entonces es solo para dar un ejemplo de cómo la agenda Global Gateway, un socio europeo y un banco multilateral como puede ser el BID puedan crear una alianza para dar soluciones concretas en este tema. Pero como entonces nosotros como banco nos estamos transformando también con el apoyo de nuestro socio europeo para abordar estos temas y otros más que son de carácter tan importantes. Y aquí quería hacer como una pequeña parte para mencionar que 2024 fue para nosotros un año muy importante porque tuvimos la presidencia del grupo de bancos multilaterales y que justo fue en concomitancia con la presidencia brasileña del G20. Entonces pudimos hacer mucha coordinación en todo lo que es el aspecto de la arquitectura financiera internacional. Y nuestra visión no es solo trabajar como un sistema de bancos multilaterales, sino de hacer que los bancos multilaterales sean más eficaces y puedan responder así de manera más adecuada a la demanda de nuestra ciudadanía. Este año organizamos en marzo en Washington el primer retreat que se ha hecho de presidentes de bancos multilaterales y esto ha permitido hacer un documento conjunto que luego fue presentado al Summit de Líderes del G20 para un sistema de banco multilateral que sea más eficaz. Y estamos también incrementando el uso de instrumentos financieros e innovadores, como puede ser el capital, temas de capital híbrido, y al fin de ampliar las soluciones de cobertura en moneda local para impulsar la versión privada, pondremos en marcha un esfuerzo de todos los MDBs conducente a la identificación de soluciones adecuadas. Y luego internamente al BID hemos también emprendido una triple transformación porque tenemos una nueva estrategia institucional, una recapitalización de BID Invest, que es nuestro brazo del sector privado, y también una nueva financiación de BID Lab, que es nuestro laboratorio de tecnología. Y si bien puede parecer que estos anuncios no tengan una relación directa con el tema de este panel, es justamente lo contrario, porque nuestros esfuerzos como BID y como banco multilateral están orientados para aumentar nuestra capacidad de impacto y así como de apoyar y apalancar las inversiones privadas y los recursos de nuestros socios europeos, incluido para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Creemos que hay mucho potencial. Ya se ha recordado Europa, a pesar de todo, sigue siendo el primer inversor en la región. Pero nosotros creemos que hay todavía mucho potencial para explotar todavía y queremos justamente que el BID con los socios europeos, como nuestro país miembro europeo, la Comisión, el Banco Europeo de Inversión, sean una plataforma para canalizar y catalizar los intercambios comerciales, productivos y de inversión. Y como comentaba, el BID se está transformando por esta tarea. Voy un poco más rápido, pero también quería mencionar que este año festejamos el 50 aniversario del ingreso de nuestro país miembro europeo en el BID, ¿no? Entonces tuvimos un gran evento en Casa de América en Madrid en mayo, y ahí lanzamos también una iniciativa para el sector privado europeo que se llama Bid for the Americas, que está centrado en 3 ejes que son licitaciones, comercio, inversión y financiación. Y nuestra ventaja comparativa consistirá cada vez más en fomentar el sector privado para el desarrollo, maximizando al mismo tiempo la sinergia con nuestra vertiente del sector público. Y obviamente todos estos esfuerzos no serían y no serán posibles sin involucrar a socios del sector público como del sector privado europeos. En este sentido, desde siempre creemos en el enorme potencial de sumar esfuerzo a prioridades de desarrollo con nuestros socios europeos. Y la Global Gateway es justamente un ejemplo de este esfuerzo. Hoy en día, quiero recordar, el BID ya aporta con proyectos en curso o que empezarán en 2025 $19.000 millones de su propio capital en 297 proyectos que están alineados con la Global Gateway. El ejemplo que hacía antes del
del cable para la conectividad de Parad es uno, pero también hemos hecho cosas muy innovadoras, por ejemplo, una garantía de la Agencia de Cooperación Sueca que nos permitió levantar mucho capital para proyectos en Amazonía. Otro ejemplo es la colaboración con el BEI, el Banco Europeo de Inversión, en un instrumento muy innovador como puede ser la conversión de deuda por naturaleza. Hicimos el año pasado una operación en Ecuador y este año firmamos una operación conjunta con el BEI en Barbados. Y quisiera igualmente destacar que en realidad la relación con la Unión Europea y con el BEI no se limita al Global Gateway. Tenemos muchísimas colaboraciones de todo tipo. Puedo mencionar, por ejemplo, el diálogo que tenemos sobre el tema de la materia prima crítica para la transición verde y la transición digital. Entonces, y también que movilizamos recursos europeos que no se limita a los recursos de la Unión Europea, sino obviamente de los países miembros, España obviamente uno de ellos y uno de nuestros mayores contributores. Y quiero cerrar rápidamente en resumen que desde el BID nos estamos transformando para que junto a nuestros socios europeos y sus iniciativas como la Global Gateway trabajemos juntos para enfrentar los desafíos que unen América Latina y Europa. Y obviamente si los desafíos son globales, las soluciones deben de serlo también. Y cierro simplemente diciendo que nosotros el BID siempre decimos que América Latina tiene también recursos para aportar soluciones. O sea, no queremos poner la región como solo un receptor de inversión o de ayuda, sino que puede aportar soluciones. América Latina y el Caribe tiene la mayor biodiversidad del mundo. Hay mucha materia prima críticas para la transformación verde y es un exportador neto de alimentos, o sea que contribuye directamente a la seguridad alimentaria mundial. Entonces, si unimos los esfuerzos, podemos llegar a una transformación que sea benéfica, no solo para América Latina y el Caribe, sino para Europa y el mundo entero. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por la intervención, donde has tocado temas fundamentales y sobre todo mostrado cómo el Banco Interamericano de Desarrollo tiene muchísimos proyectos que tienen un impacto directo sobre la región. Yo dejo dos preguntas en el aire quizás para luego, ¿no? Que ese impacto es el deseado realmente y cómo medimos ese impacto en la realidad. Y hablas de las posibles soluciones que puede aportar América Latina como también una región que puede aportar no solamente ser receptora. ¿Alguna propuesta que tengáis en mente en este sentido? Lo dejo ahí para el debate. Y se ha mencionado durante las diferentes exposiciones anteriores el Global Gateway y precisamente tenemos con nosotros a Loren Silano, que es asesor para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea. También participó en nuestro curso, pero fue online. Te debemos dos ya, Logan, para que puedas estar con nosotros, bien en Yuste, bien en Guadalupe, de manera presencial. Agradecemos también el esfuerzo porque además llegas de otro viaje y bueno, pues pudiste encajar tu participación en la agenda. No me entretengo más y te doy la palabra agradeciéndote tu intervención y seguramente bueno, pues tu enfoque, ¿no? A la hora de explicarnos lo que se está haciendo a través del Global Gateway va a levantar también varias preguntas. Algunas de ellas ya se han tocado anteriormente. La audiencia es toda suya. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo a la Fundación por esta invitación. Señores y señoras, queridos colegas, los próximos 5 años definirán la posición que Europa ocupará en el mundo durante las próximas 5 décadas. Determinarán si construimos nuestro propio futuro o si dejamos que lo configuren los acontecimientos o los demás. Estas son las palabras de la presidenta Ursula von der Leyen cuando presentó las orientaciones políticas de la Comisión Europea para 2024-2029 y yo creo que dan realmente el tono justo para el tema de nuestro seminario. Para enfrentar este reto de la posición de Europa en el mundo, una pieza central de las orientaciones políticas
es la propuesta de un nuevo pacto industrial limpio. Este pacto es para que las empresas alcancen los objetivos climáticos de la Unión Europea y al mismo tiempo inviertan para nuestra competitividad y garanticen un acceso sostenible a energía y materias primas. Quisiera en estos minutos ahondar en la dimensión exterior de este reto, que es lo que nos ocupa en este instante. Debemos ser conscientes de los riesgos en un mundo caracterizado por la lucha por la ventaja tecnológica, por el uso de las dependencias económicas como arma y por una frontera cada vez más tenue entre economía y seguridad. En el mundo actual, la geopolítica y la geoeconomía están unidas. Por tanto, la política exterior y la política económica europeas también deben estarlos. Por ende, las orientaciones políticas de la Comisión proponen una nueva política económica exterior cuyos ejes centrales serán 1. La seguridad económica, 2. El comercio y 3. La inversión. Algunas palabras primero sobre la seguridad económica. Aquí se aplica el principio de reducción del riesgo sin desvinculación de los grandes bloques mundiales. Eso abarca temas como la coordinación del control de exportaciones, el manejo de los riesgos derivados de la inversión extranjera, o bien hacia afuera o hacia adentro, y la seguridad económica de las cadenas de suministro clave. Segundo punto, comercio, y ahí tengo que decir que, como lo hemos hecho en décadas anteriores, la política comercial de la Unión Europea busca estrechar vínculos de comercio libre y justo con socios de todo el mundo, ofreciendo garantías de reciprocidad y competencia equitativa. Y aquí Ramón recordó la importancia de los acuerdos de asociación, incluyendo comercial, que tenemos en el mundo y en América Latina. Hay que aprovechar más el poder que tiene la Unión Europea por su masa crítica. Por ejemplo, hemos creado un mecanismo de demanda agregada de gas en seguimiento a la crisis de años pasados, y este mecanismo se puede ampliar para incluir, por ejemplo, hidrógeno y materias primas fundamentales. En materia de política comercial, trabajaremos en nuevas asociaciones de comercio e inversión limpias, conocidas por su sigla inglesa CTIPs, para aumentar nuestra competitividad, diversificar nuestras cadenas de suministro y fortalecer la economía de nuestros países socios. Estos CTIPs buscan garantizar el acceso europeo a cuánto necesitamos para construir cadenas de suministro diversificadas y resilientes, en particular minerales y materias primas fundamentales. Seguridad económica, comercio, el tercer pilar es inversiones, obviamente, y aquí seguiremos con la estrategia del Global Gateway en el marco y en sinergia con estos CTIPs que les mencioné. Llevaremos el Global Gateway a una dimensión superior, proponiendo a nuestros socios una oferta integrada que incluya inversión en infraestructura, comercio y apoyo macroeconómico. La estrategia de Global Gateway en el caso de América Latina y el Caribe se plasma, como se ha dicho anteriormente, en una agenda de inversiones comunes llamada GGIA, que fue adoptada en la cumbre. En concreto, son 130 proyectos que nos permiten
centrarnos en una agenda común y eso es una herramienta muy valiosa. Tenemos 16 meses ya de experiencia en la implementación del GGIA y aquí quisiera resaltar unas 4 lecciones aprendidas de estos 16 meses. 1, se requiere abordar la brecha en inversiones sostenibles en consonancia con prioridades comunes de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe, movilizando capital privado y financiación pública, esta última sirviendo para la movilización de inversión privada. Segundo, se espera mejorar la resiliencia y autonomía estratégica de América Latina y el Caribe a través de la industrialización y el valor añadido local, lo que se llamó en algún momento la desprimarización de la economía. Pero hacerlo sin crear nuevas dependencias a través del endeudamiento o de tecnologías cerradas. Tercera lección aprendida es menester lograr que las inversiones se traduzcan en normas ambientales, sociales y de gobernanza elevadas. Y aquí quiero mencionar, por ejemplo, los Trusted Vendors de 5G o el conocido Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario. Para eso se debe adoptar un enfoque de 360 grados que aborde no solo la inversión tangible, sino todo lo que viene alrededor de ella en cuanto a reglamentación, formación técnica, investigación, dimensiones sociales, etc. Y la cuarta lección aprendida es la necesidad de trabajar en formato Equipo Europa de los 27 Estados miembros, sus instituciones de desarrollo, de financiación, de cooperación, su sector privado, pero también las agencias de crédito a la exportación y su sector privado organizado en grupos de trabajo. Estamos muy conscientes de las dificultades que mencionaba Ramón de colaboración y de competición entre nuestras empresas, y uno de los temas de trabajar en Equipo Europa es tratar de organizar las relaciones para tener más éxito en estos mercados de inversión. En conclusión y para cerrar, el GGIA tiene un poco más de un año. Hemos avanzado en su implementación, hemos avanzado en toda una serie de proyectos de forma concreta, aunque estos proyectos obviamente sean proyectos que llevan años para su materialización. Eso demuestra la relevancia del GGIA para todos nuestros socios. Este GGIA, este Global Gateway, está totalmente en línea con la nueva política económica exterior de la Unión Europea y se propondrá en los años venideros profundizar el Global Gateway, profundizar el GGIA en América Latina conjuntamente con nuestros socios de la región y en particular de cara a la próxima cumbre de 2025 en Colombia. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien. Muchísimas gracias, Laurent. Sin duda, en el final de tu exposición has mencionado y bueno, ha quedado patente, ¿no?, los grandes avances que se han realizado a través del Global Gateway, pero también anuncias que se ha avanzado mucho, pero claro, el impacto lleva tiempo y la aplicación de estas políticas lleva tiempo, lo cual me lleva a pensar también en la primera exposición, ¿no?, donde no parece ser que no tenemos tanto tiempo. Si nos vamos a que el 2050 ya no tendremos el margen suficiente para solucionar los problemas. Y por otro lado, Ramón Jáuregui hablaba de que quizás el Global Gateway no tiene el impacto suficiente o no es suficientemente conocido por las empresas. Y sí que quería a lo mejor una reacción por tu parte en este sentido sobre
cómo luchar contra el tiempo cuando vemos que hay otras potencias que a lo mejor van un poquito más rápidos y cómo hacer la herramienta del Global Gateway más accesible a las empresas. Son preguntas que dejo en el aire, pero antes de nada pues sí que me gustaría que el resto de los asistentes a estas jornadas puedan también manifestarse y plantear sus dudas ante lo que han escuchado, o que incluso los propios intervinientes puedan mencionar algo de las intervenciones que han escuchado. Con lo cual, abro el momento para la audiencia. No veo manos levantadas. De momento sí. Alberto. No, tal vez sumándome a la pregunta tuya, me parece que Ramón hacía, a quien saludo, hacía referencia también a al hecho de que el acuerdo de asociación Mercosur, por protestas de ciertos sectores que tal vez no consideran, el macro beneficio que pudiera dar el acuerdo de asociación. Es decir, que puede influenciar negativamente una parte, o así lo entendí yo, que no es altamente relevante en el conjunto de todo el acuerdo. Entonces, aquí hay un tema, ahora se repite, las empresas no conocen el Global Gateway, la ciudadanía no conoce el acuerdo, es decir, hay un tema de falta de conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos hacer o qué sugieren que hagamos para que estas incomprensiones o desconocimiento pues, se pueda superar? Muy bien, muchísimas gracias. Si quieren reaccionar los intervinientes. No sé si, Ramón, ¿querías decir algo? No se te oye, ¿tienes el micrófono apagado? Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. La verdad es que, bueno, quiero empezar señalando que me ha parecido, muy interesante todo el debate, y especialmente agradezco a Logan su aportación, porque creo que nos da una visión, más integral de lo que es, y sobre todo más de perspectiva histórica de lo que es el Global Gateway, ¿no? Dándonos un poco la esperanza de que puede ser mucho más de lo que todavía es. Pero respondiendo a las dos cuestiones que se han planteado, yo diría, primero, la expansión de la cultura del Global Gateway tiene que tener, una complicidad del mundo empresarial y gubernamental de los estados. Es decir, que yo diría que hacen falta más compromisos y más difusión y más compromiso en las actitudes de los gobiernos europeos para concitar la reacción del mundo empresarial de sus respectivos países mirando a América Latina. Sería una de las recomendaciones que yo haría, ¿no? Para expandir un poco la importancia del Global Gateway y la importancia de América Latina en el desarrollo económico europeo. Y la importancia, por supuesto, de lo que significa que Europa esté presente allí, ¿no? Yo añadiría también una cosa que es importante, y es que el servicio exterior de la Unión Europea, es decir, las embajadas, la representación política que tenemos en todas las capitales latinoamericanas, colabore con el mundo empresarial europeo que hay presente en cada uno de los países para fomentar este marco, porque yo creo que nuestras embajadas están para eso, entre otras cosas, claro, pero yo creo que nuestras embajadas son uno de los soportes más importantes al plan Global Gateway, ¿no? De hecho, obviamente, cuando se hizo, y lo digo un poco en comparación con lo que son a veces las estrategias de los chinos, por ejemplo, que tienen todo un plan logístico para controlar infraestructuras y deciden sus inversiones en función de los intereses de las compañías chinas, etcétera. Yo diría que una mayor involucración de los servicios diplomáticos europeos en las capitales latinoamericanas podría ayudarnos mucho también, ¿no? Y por último, un comentario sobre Mercosur. Yo la esperanza que tengo es que se produzcan dos pasos fundamentales. El primero es que las negociaciones técnicas acaben este fin de año, si es posible. Yo creo que hace falta un acuerdo técnico como base. Si no hay acuerdo técnico, no hay nada que hacer. Pero si hay un acuerdo técnico, el problema lo tenemos luego en Europa.
para que los países lo acepten. Y la única solución, y es el segundo paso que yo contemplo, es que Francia se abstenga o que lo hagan Austria y que el acuerdo se apruebe por mayoría. Porque si no, no sale el acuerdo. Es decir, no vamos a pedirle a Macron que asuma la responsabilidad de firmar o de aprobar este acuerdo con un sector agrícola y con una debilidad gubernamental como la que tiene en este momento en Francia. No, eso no se puede pedir, pero sí se le podrá pedir que acepte la mayoría. Y en este caso, simplemente que voten que no, pero que acepten el split del acuerdo, es decir, la división de la parte comercial del acuerdo para que entre en vigor el año que viene y que lo apruebe el Consejo por mayoría. Bueno, obviamente el Consejo y el Parlamento, pero en fin, entiendo que esto sería ya una tarea de los grupos políticos. Lo que quiero decir es que las resistencias nacionales existentes en este momento, especialmente en Francia y quizás en Austria, se puedan resolver mediante una votación, digamos, conciliada, en la cual el voto negativo de algunos países permita la aprobación por la mayoría. Estas son las ofertas, yo diría, los caminos de solución a un problema súper importante en el que igual creo que Europa se juega mucho. Muchísimas gracias, Ramón. Creo que Christian Gimmers quiere reaccionar, quizás porque también en tu última parte de la intervención sí que te enfocas en que haya ese acuerdo técnico, ¿no? Que de alguna manera también es lo que defendía Christian en su intervención inicial. ¿Dais el micro a la mesa, por favor? Y si pudiera cargar también mi PowerPoint para si acaso hay otras preguntas. Quisiera contestar primero a Alberto sobre el Global Gateway, que es verdad, casi no se conoce. Acabo de leer ayer un informe del think tank Bruegel de Bruselas que ha observado estadísticamente cómo China hace con relación a otras potencias como la nuestra a propósito de su iniciativa externa que es el BRI, el Belt Road Initiative. Tenemos el Global Gateway que en nivel cualitativo es mucho mejor que lo que los chinos hacen. Y la observación estadística es que en Naciones Unidas es nulo la información, la gente ignora lo que es y no le hablan, incluso lo que saben. Por ejemplo, hay unas ONG que critican ya el Global Gateway y no critican el Belt Road Initiative, a pesar de que justamente lo que critican en cuanto al Global Gateway es 100 veces peor en el caso del BRI. Primer punto. Ahora, mi respuesta en conexión con lo que traté de hacer pasar como mensaje, y que no es solamente un problema de marketing o de comunicación, es el problema del método, y que el método del Global Gateway no está adecuado para levantar la participación y lograr un consenso con las poblaciones, porque hay poca transparencia, no involucra a los actores verdaderamente de las otras regiones, a pesar de que lo intentan, pero el método, no voy a repetir lo que dije, está equivocado porque no parten de un bottom-up. Primero los proyectos, seleccionan proyectos en paridad con latinoamericano y caribeño y europeo. Y después, obviamente los donadores, es decir, básicamente la Unión Europea, tiene que decidir. Pero están haciendo al revés. Bueno, eso para contestar a la pregunta de Alberto. Ahora, para lo del Mercosur, es algo francamente desesperante de escuchar el tipo de argumento. Yo gasté una parte de mi vida en un curso de International Trade explicando que es totalmente estúpido tratar de proteger a un sector con obstáculo a la frontera. Le voy a dar un ejemplo. El presidente Trump en su primer mandato quiso hacer un regalo a los productores de línea blanca, de una parte de la línea blanca, es decir, creo de la lavadora, una cosa así, para molestar a los asiáticos, coreanos básicamente. Y
puso un arancel altísimo, creo que 30%, sobre estos productos. Eso permitió, y fue muy orgulloso, colectar $82 millones de receta. Y el costo para el consumidor norteamericano fue $1 billón, $1.000 millones de dólares. Entonces, aplicando eso al caso francés o europeo de los agricultores, que eso sí merecen ser protegidos, pero no con un arancel o no bloqueando un acuerdo tan crucial para el futuro común de las dos regiones, sobre todo nuestro, ¿no? En términos de alta tecnología y de industria de otro producto en lo cual tenemos ventaja comparativa. Sería muy simple decir a los agricultores, claro que van a recibir en prioridad una parte de las ganancias que el acuerdo nos va a permitir, incluso fiscalmente, porque merecen ser compensados, pero no impidiendo a América Latina exportar donde son más competitivos que nosotros. Es básico, eso casi un niño lo podría entender. Es populismo vulgar y típicamente francés, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian. Creo que Pablo quería también reaccionar y quizás también dar respuesta a esas preguntas que hemos planteado inicialmente. Sí, quería regresar, bueno, un poco a hacer un par de ejemplos sobre lo que, bueno, tú me preguntaste y también ir a temas, como decir, concretos. Y uno, por ejemplo, de las soluciones que América Latina puede aportar a nivel global y creo de manera específica también a Europa en particular, es justamente el tema de la critical raw materials, ¿no? De las materias primas críticas para la transición verde. Y aquí creo que una alianza entre las dos regiones es fundamental por dos razones. América Latina, ¿no? Intenta desde mucho tiempo desprimarizar sus economías, entonces quisiera parecer un paradojo, ¿no? De que focalizarse en materia prima sea fundamental, pero la cosa es que Europa es líder en servicio, tecnología y proceso de minería sostenible. Y además, del otro lado, a América Latina le falta el ecosistema para crear valor local a partir de sus materias primas. Entonces, por ejemplo, una alianza entre Europa y América Latina puede permitir la expansión del aprovisionamiento en materia crítica prima a nivel global y en específico para Europa, al mismo tiempo permitiendo con nueva metodología y nuevas tecnologías de crear por fin, añado valor en la región, por ejemplo. Y otro ejemplo que me viene en mente es el tema de la biodiversidad, porque y hay, bueno, todo un tema, creo que lo comentábamos ayer en la cena, que es casi filosófico, de qué valor financiero damos a la biodiversidad, ¿no? Y entonces desde el BID era una operación que mencionaba antes de Barbados que estamos haciendo junto al BEI, justamente es eso, o sea, es un banco multilateral, en este caso el BID y el BEI, se ponen de garantía aparte de la deuda soberana de un país, en este caso Barbados. Esto obviamente implica que los costes de servir la deuda, los costes de interés bajen mucho, porque obviamente tenemos una calificación de AAA. Esto permite un ahorro al Estado. Y a contraparte de esto, el Estado, en este caso Barbados, se compromete a doblar el área protegida marina alrededor de su isla. Entonces, esta es una manera, como decir, bastante innovadora
de aumentar la protección y preservar la biodiversidad a través de un instrumento financiero y que permite al mismo tiempo el que es una palabra difícil de decir, desdeudamiento o reducción de deuda de países en desarrollo, de países de renta media como puede ser Barbados. Estos son dos ejemplos que quería dar. Muchísimas gracias, Pablo. No sé si Logan quiere reaccionar. Veo también aquí que hay alguna mano levantada. Sí, dos manos. Si te parece, Logan, dejamos que el público nos plantee sus cuestiones. Por un lado, Mónica, y luego ya entramos contigo. Mónica, y creo que también... ¿Sí? ¿Le facilitáis el micrófono, por favor? Sí, muchas gracias, Miguel. Simplemente, quizás ya para ir mezclando ya la siguiente mesa redonda sobre el tema de las oportunidades de la transición ecológica y transición verde, totalmente de acuerdo con esa posibilidad estratégica de colaborar Unión Europea y América Latina y el Caribe en este campo. Y yo ahí, Cristian, sí, para empezar un poquito de debate, no estoy tan de acuerdo en ese pesimismo y como más adelante comentaré, tenemos realmente no solo conceptualmente sino materialmente hemos avanzado muchísimo y no hace falta esperar a 2050, sino en 5 años tenemos que hacer algo que creo que podemos, que luego os comentaré, pero que realmente sí que tenemos una alianza importante, estratégica y donde también la cooperación al desarrollo tiene mucho que contar. Ya más adelante seguiré. Muchas gracias. Era simplemente un comentario, Miguel. Muchísimas gracias, Mónica, y como estás en el panel siguiente estaremos atentos para escucharte y creo que Santiago Mejía de Colombia también quería intervenir. Bueno, buenos días, gracias. Tengo 2 comentarios respecto a los temas que se pusieron. Primero, frente a las dificultades que hemos encontrado por la parte colombiana frente al Global Gateway es, uno, por un lado, la falta de información, pero no la falta de información sobre el mecanismo en sí, sino la falta de información sobre qué es lo que quisieran nuestros socios europeos que nosotros presentáramos. Colombia ha presentado 3 proyectos únicamente en el marco del Global Gateway, uno que incluso casi que entra de forma forzada dentro de la teleología del Global Gateway, que es el Metro de Bogotá, que era un proyecto estratégico de país en una capital con 10 millones de personas que todavía no tenía un metro. Lo íbamos a hacer de todos modos. Pero, por ejemplo, no participan ahora en la licitación que tenemos de eólica offshore en el Caribe, que es quizá el proyecto eólico más importante que se está haciendo, que se está ofertando en licitación en América Latina en el momento. Y también hemos sentido que los empresarios, por lo menos en la parte española, los empresarios españoles también desconocen las posibilidades que permitiría el Global Gateway y por lo tanto la conversación haya sido muy compleja. Nosotros intentamos desde la embajada crear esos canales, pero también es difícil que haya receptividad por parte de nuestro gobierno frente a las posibilidades que tiene el instrumento, porque no se conoce tampoco el alcance del instrumento, más allá de ser un instrumento más de financiación. Es decir, cuál es el objetivo estratégico que quieren. Versus cuando llegan los competidores también de nuestros socios chinos, que sí nos dicen de entrada a dónde apuntan. Y por otro lado, el tema que puso de ejemplo el BID frente al canje de deuda por acción climática. Nosotros lo acabamos de proponer en el marco de la COP, el presidente Petro lo propuso también en la UNGA, en Nueva York. Y ahí yo quisiera señalar algo. Cuando estuvimos explorando la posibilidad de un canje de deuda bilateral que nos había ofrecido Alemania en el marco de la COP, que también lo estuvimos explorando en el caso con otros países socios europeos, nos saltaron las alarmas debido a las calificaciones de riesgo si nosotros participábamos de ese tipo de operaciones. Entonces yo creo que es necesario no únicamente diseñar el instrumento, que usted ya tiene la experiencia en Galápagos y en Barbados, sino cómo hacemos la contención para que no nos salten
el resto de deuda que tenemos producto de que participemos de este tipo de operaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Creo que el embajador de Honduras también breve ha tomado la palabra y luego, posteriormente, la directora de STID. Sí, le acercan el micrófono, por favor. Buenas tardes, y siguiendo la línea de pensamiento en mi colega Santiago de Colombia y de algunos comentarios ya vertidos, yo quisiera compartir con ustedes, por ejemplo, lo que se está viviendo en Centroamérica. Por un lado está la anunciada Agenda de Inversión Global Gateway, pero también está Partnership for Central America, anunciada por Estados Unidos en el gobierno del presidente Biden, y obviamente que está la nueva ruta de seda de China. Sin embargo, me voy a concentrar más en Global Gateway. Ya lo dijeron, no hay tanto interés de las empresas europeas en participar en grandes proyectos, ya sea los que están anunciados en el listado de los 135 proyectos o en los nuevos. Por ejemplo, en Honduras se van a licitar 1.500 megawatts de energía renovable. Se están licitando 1.500 kilómetros para pavimentar o repavimentar la red de carreteras. Y se están construyendo 8 hospitales, pero muy pocas empresas europeas están participando en las licitaciones. Son licitaciones que se están desarrollando a través de los bancos de desarrollo, de bancos como el BID, Banco Mundial, CAF, BESIE, y necesitamos que se conozca más los beneficios, a diferencia de las otras 2 iniciativas del Global Gateway, como por ejemplo las garantías. El proyecto de Estados Unidos no tiene garantías bancarias, el de China tampoco. Y eso creo que sí le quita las preocupaciones a los empresarios europeos sobre algunas percepciones que hay de inseguridad jurídica para reducir los riesgos que ellos asumen. Y eso es clave, es que conozcan los empresarios europeos los beneficios, los instrumentos que ya tiene disponible el plan, la ruta de la Global Gateway a través de los bancos de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Directora. Pues yo, bueno, no sé si en la misma línea, pero se han dado datos de toda la inversión que hace falta para digitalizar, por ejemplo, en el ámbito de la digitalización. Datos que nos da, pero has apuntado en cuanto a el problema de productividad que tenemos. Y claro, sumando esas 2 cosas también me planteo, y en la línea también de la competencia que estamos hablando, de la ruta de la seda y del proyecto americano, en ese mundo, si no deberíamos de estar acompañando con otro tipo de políticas monetarias una presencia, una forma de implantación mejor y más directa. No sé si nuestra política económica y monetaria funciona como un corsé, un poquito, y deberíamos estar planteándonoslo de otra manera, ¿no? Porque al final el dinero es lo que mueve. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a Logan, que nos está escuchando atentamente, entre otras cosas porque mucho del enfoque va al instrumento Global Gateway, y creo que Cristian quería también tomar la palabra. Tenemos 7 minutos. Muchas gracias a todos por sus comentarios y su interés. Empezaré con el tiempo que no tenemos. Es cierto, hay urgencia. Quisiera enfatizar que este GGIA tiene 1 año y medio. Por lo tanto, las inversiones nuevas que están en el GGIA, obviamente los procesos están en curso, pero son inversiones que tomarán años más para materializarse. Dicho esto, las inversiones son una gran rueda que no para de dar vueltas, y estamos implementando inversiones aprobadas antes del 2023. Ahí se mencionó el tema de Bella, por ejemplo, el cable. Se podría mencionar tema de agua y saneamiento, también de transporte. Es decir, la inversión europea sigue siendo fuerte en América Latina, como lo hemos comentado. El tema del GGIA es cómo acelerar el ritmo y, en particular, cómo acelerar nuestra competitividad
organizándonos mejor. Y eso es un problema que efectivamente nuestros competidores chinos y americanos no tienen. Y para este tema de organizar el equipo Europa, estamos llevando desde la Comisión Europea una agenda muy intensa. Tenemos overview meetings del GGIA 2 veces al año, tenemos un Business Advisory Group, tenemos business missions y business forums en el continente varias veces al año. Hemos organizado varios grupos temáticos con el sector privado europeo, bien sea en materias primas críticas, en hidrógeno renovable, en ferrocarriles, electricidad, en digital. Es decir, estamos empujando mucho el equipo Europa a que se organice mejor. ¿Cómo hacer para que las empresas conozcan más el Global Gateway? Pues además de todo lo anterior que he mencionado, un papel fundamental son los equipos país. Es decir, estamos trabajando en formato Team Europe, pero necesitamos también que Team Spain, Team Germany, Team Netherlands, Team France se organicen y hagan este trabajo de difusión y de articulación de instrumentos. Ahí realmente hay que felicitar a España por el trabajo que está haciendo en organizar Team Spain y con mi director Félix Fernández Shaw estamos viajando a las capitales de Europa. La semana próxima estaremos en Roma, por ejemplo, para acompañar la organización de estos equipos país, cada quien bajo su modelo, pero que es una pieza fundamental. Un tema que yo veo que se ha mencionado entre líneas es el interés del sector privado por la inversión en América Latina y el Caribe. Obviamente, las empresas españolas conocen y entienden bien la región, pero no es el caso de muchas de empresas en otros Estados miembros. Hay una deficiencia de conocimiento, una deficiencia también de base industrial en el sector de minería, por ejemplo, que el colega del BID mencionaba. Básicamente a Europa le falta esta base industrial minera que le permite una inversión cuantiosa en los países que tienen recursos. También hay una aversión al riesgo, y aquí le voy a dar un ejemplo. El triángulo del litio está entre Bolivia, Argentina y Chile. Ahí está la mayor parte del litio del mundo. Si las empresas europeas tienen una aversión al riesgo que no les permiten invertir en este triángulo del litio, pues no habrá litio porque ahí está. Yo diría que las empresas que tienen interés en invertir en América Latina y el Caribe sí conocen el Global Gateway, y lo conocen gracias a la red de misiones diplomáticas que un interventor mencionaba. En los países de América Latina, las delegaciones de la Unión Europea, las embajadas de España, de Alemania, de Francia, las que estén, trabajan en grupo, los consejeros comerciales, políticos y de cooperación, para asegurar que cualquier empresa europea interesada en inversión en el país sepan dónde acudir y sepan las opciones que hay. Muchas. Pero obviamente esas son las empresas que tienen interés y que buscan. Uno de los retos que tenemos y que estamos tratando de atender es cómo suscitar más interés de las empresas europeas para que, como lo decían los colegas de Colombia y Honduras, haya más participación de empresas europeas a las licitaciones. Yo creo que el Global Gateway, si sirve de una cosa, es mejorar la competitividad de nuestra oferta de inversión y mejorar las oportunidades de las empresas europeas en estas licitaciones. Es necesario que conozcan estas oportunidades que ofrece el Global Gateway para tener más interés y más incentivo en participar en estos proyectos y en estas
licitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Logan, porque has dado respuesta a todas las cuestiones que se han planteado. Queda una última intervención por parte de Cristian, porque ya estamos prácticamente fuera de tiempo. Sí. Micro, por favor. Fundamental de la directora de la agencia es la parte monetaria. No tenemos en medio minuto el tiempo de exponerlo, pero usando mi otro sombrero, que es de la Fundación Trifin, hace muchos años que estamos trabajando este tema, porque con el sistema monetario actual, basado en el dólar, es decir, una moneda nacional, es imposible descarbonizar el mundo. Repito, es imposible. Entonces, la dimensión monetaria que usted manifestó es fundamental desde el punto de vista sistémico. Necesitamos una reforma mucho más amplia de lo que se piensa. No se puede con una moneda nacional tener un equilibrio financiero estable, porque Estados Unidos está chupando el oro neto del mundo, no dejando suficiente recurso para la descarbonización. Por eso que no comparto el optimismo de la otra colega. Le puedo facilitar el Macroeconomic Framework. Es imposible descarbonizar. Por eso que Miguel tendrá que apagar la luz en 2050. Pues muchísimas gracias a todos. Sin duda, algo positivo, además de todo lo que se ha puesto encima de la mesa y las diferentes exposiciones que nos plantean la situación actual, es precisamente haber identificado esos retos, ¿no? A los que tenemos que hacer frente, que también es el objetivo de este encuentro. Tomamos muy buena nota de todo. Nos llevaremos todo esto a Bruselas y, por supuesto, nos lo llevaremos para que llegue a las personas que realmente pueden hacer algo sobre el tema. Así que muchísimas gracias a los intervinientes, también a los participantes por las preguntas tan pertinentes. Y vamos a hacer un pequeño receso de 2 minutos y pasamos a la mesa siguiente. Muchas gracias a todos.